Buenas, 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 ¿cómo andan? Qué emoción estarnos encontrando nuevamente. Habíamos estado un poco complicadas para poder transmitir por esta cuestión de que no llegamos con los seguidores y lo logramos. Así que gracias, gracias, gracias por habernos recomendado, por haber recomendado nuestras cuentas, porque bueno, pudimos alcanzar estos 1000 seguidores que necesitábamos para poder transmitir. Así que primero que nada, gracias por eso. Ya mismo voy a intentar sumarla a mi gran compañera Caro. Denme un momento, vamos a buscar a Caro. ¿Qué sucede? Me voy a ir. ¡Ay! Hola Nadia hermosa, buenas noches. Gracias por ahí, por sumarte, por presentarte. Gracias, gracias. A ver, Caro se unió, dice gracias. Aceptar. Buenas noches, gracias, gracias a todas las que se van sumando. Qué emoción, chicas, qué hermoso que les haya convocado este tema tan hermoso que vamos a compartir, del cual vamos a aprender, a intercambiar reflexiones, experiencias, porque es hermoso este tema. Realmente la familia de los cristales es muy, muy sanadora, su frecuencia es muy amorosa. A ver, me dice que Caro no se puede unir, che. Voy a intentar de vuelta. A ver, amiga, ahí te mando la invitación. Ahí te la mandé. Mm. Bueno, estos primeros minutos del vivo siempre son así como muy... Hola, hola. Hola, amiga, ¿me ves? No te ¿Cómo veo. estás, Vane? No, otra vez volvemos a lo mismo. Yo no te veo. ¿Vos a mí me Pero ves? sí, yo sí te veo. Ah, qué cosa. Bueno, para. A ver, ¿cómo hacemos? Porque a ver si, a ver ahí. No, ahí ves mi paisaje de playa. Sí. Eh, Bueno, a ver, voy para. yo a intentar. Ahí yo apagué mi cámara y ahí la volví a prender. ¿Me ves? No, te veo en negro, pero párate. Ah, bueno. Nos dicen que nos ven a ambas. Nos ven a las dos. Ay, genial. Bueno, eso es lo bueno. ¿Querés que vuelva a salir y a entrar como la otra vez? ¿Que nos había pasado eso? ¿Querés que probemos a ver si resulta más cómodo así? Dale. Ay, Dale, sí, porque esto es como que estoy sola. Párate, aunque sé que estás del otro lado. Para sí, que vamos a. Yo me salgo. dale, dale, dale. A ver. Bueno, qué bueno que se escuche bien. Fantástico, fantástico. Gracias, gracias, gracias a cada una que se va sumando, que va dejando ahí sus saluditos. Nada, gracias, gracias por estar. Vamos de vuelta. Pasa que nos ha pasado, al principio cuando empezamos con los vivos, con Caro, nos sucedía esto, que ella a mí me aparecía en negro, entonces yo no la podía ver. Ahora es al revés. Bueno, cosas. ¿Me ves? No. No. Bueno, Bueno, no te preocupes. Tranqui, bueno, tranqui. A cosas de ver si. ya. Cosas de la tecnología. ¿Quién sabe qué toco que no puedo Ay, acceder sí. a verte? Párate que a ver si puedo entrar a Instagram desde la compu para que sea ver que estamos las dos. Dale. Párate. Vos sabés Pero que me- mientras tanto, bueno, también agradecer muchísimo a todas las personas que se van sumando y como bien vos dijiste, Vane, que sienten, sí, este llamado a ver qué son los cristales, sí, a aprender un poquito más, sí, de estas conciencias cristalinas. Ay, sí, 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 sí. Em,
tan hermoso y desde ya que va a quedar grabado, es decir, que quien quiera lo va a poder volver a ver, o sea, va a quedar colgado este vivo en ambos perfiles, ¿sí? Así que nada. Ay, buenas noches, Bea. Hola, Paula. Qué bueno que se nos vea a las dos. Gracias, gracias por contarnos, por avisarnos. Bueno, Ay, amiga, sí. yo hace unos momentitos contaba que al comienzo, cuando apenas empezamos con los primeros vivos, ¿te acordás que yo no, sí, yo no te podía ver a vos y vos nos veías a las dos y ahora pasa al revés? Al revés. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahí Telma dice bienvenida, dice que se nos ve bien a las dos, así que bueno, vamos a meterle para adelante. A mí me desactivó el Instagram de acá de la compu, así que bueno, no importa. Mientras nos vean y nos escuchen, está todo bien, ¿sí? Y Pequeño detalle lo otro. Nos vemos cuánticamente, dijera yo. sí, sí, sí. Vos simplemente actualizame ahí que yo acá estoy. Dale, dale. Muy bien, Vane. Eh, ¿Por dónde arrancamos? Porque tenemos una larga lista de cosas que habíamos preparado para hoy. Sí, ¿Querés que sí. tomemos por ahí un poquito el concepto de lo que era la sanación, que nosotros ya la veníamos trabajando? Sí, 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 perfecto, me parece bien. Porque cuando vamos a ver los vivos que hemos compartido, unos cuantos atrás, empezamos a hablar sobre el tema de sanar. ¿Y qué era sanar? ¿Y cuándo sano? ¿Y qué implica? ¿Y lo hago yo y me puede ayudar un otro? Es un proceso compartido, interactivo o en el cual estoy yo sola y me asisten mis guías, bueno, un montón de estas preguntas las fuimos respondiendo y ampliando en vivos anteriores, ¿sí? Como que venimos hablando hace ya un tiempito sobre sanación, ¿sí? Sobre todo lo que refiere a este proceso que es propio evolutivo de todas las almas encarnadas en este momento, ¿no? Y también es propio de este presente y este tiempo histórico para la Tierra y la historia del mundo que estamos viviendo, que nos está invitando tanto a esto, a construir nuestro bienestar, a sanar, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando mucho de esto, lo fuimos definiendo a esta sanación de distintas maneras. Una de las maneras que usamos, uno de los conceptos que tocamos como parte del proceso de sanación, dijimos que la sanación tenía que ver con una transformación hacia nuestra mejor versión. Y esa mejor versión nuestra es nuestra versión original, es nuestra versión de esencia, de origen, de la fuente, es como nuestra versión impecable, por así decir. Eh, y que bueno, y que Tal para... cual, Vane. ¿Qué Tal pasó? cual, sí. Sí, esto que vos decís, sí, de transformarnos y mucho también de la sanación es también la comprensión, ¿sí? Comprender qué es lo que nos está pasando, darnos nuestro espacio en este proceso, ¿sí? De evolución que a veces demora un poquito más en llegar la sanación, a veces llega más rápido, todo también va a depender de la herida que estemos sanando, ¿sí? Y también en qué etapa de ese proceso, ¿sí? De sanación nosotros estamos transitando, porque en uno de los vivos habíamos dicho, sí, de que había varias etapas, ¿sí? En lo que era la sanación. Así que bueno, siempre decimos que hay que darse cada una su tiempo, ¿sí? Respetar porque ese tiempo es perfecto, ¿sí? Ujú. Y por algo llega la información para poder sanar y por algo llega esta transformación. Sí, sí, sí. Y bueno, también dijimos que este proceso era un proceso individual propio de cada ser y que iba a variar en este sentido de una persona a otra, ¿no? Como que no había muchas recetas mágicas en este sentido, más que la propia prueba y error y exploración que uno pueda ir desandando, por así decir, cada día, ¿no? A favor de este propósito que es sentirme bien, o sentirme saludable, o sentirme en armónico. Y bueno, Tal cual, Van. en esto que vos Sí. decías de volver como a resignificar, ¿no? Como esto que sucedió,
es lo que es, ¿no? Esta herida es la que es, o sea, el punto es poder como verla desde otro lugar para que suceda la sanación, poder resignificarla, em, de alguna manera trascenderla con esto, ¿no? Alquimizarla, verla en principio. Bueno, sí, hablamos Tal un cual, poco de como para ir tocando algunos conceptos y no ser... algunos conceptos, tal cual. Y es algo muy importante esto que vos dijiste, que es personal y que por ahí no hay recetas mágicas, ¿sí? Porque muchos se piensan que la técnica que le funciona a uno le tiene que funcionar a todos y a veces no es así. A veces hay personas que les llega más una técnica que otra, ya sea de cristales o con alguna terapia floral o con Reiki o con biodecodificación, sí, con cualquiera de las terapias que por ahí nosotras estamos, que hemos estado hablando un poquito, a Ujú. veces no a todos les llega la misma terapia, porque quizás no sea el momento, porque quizás no es la terapia tampoco adecuada, porque siempre hay que tener en cuenta esto que decimos, cuál es el camino de evolución que nuestra alma ha pactado para el aquí y ahora, ¿sí? Para esta encarnación. Ujú. Entonces, muchas de las terapias por ahí no hacen efecto inmediato, pero sí se pueden ver con el correr del tiempo cuando quizás actuamos de una manera totalmente distinta a como hubiéramos actuado si no hubiéramos hecho esa terapia. Ay, sí, sí. Y qué agradable, qué agradable cuando sentimos que algo en mí cambió, que algo en mí se transformó, que algo en mí se abrazó, se integró, ¿no? Se sanó, para usar esta palabra, la clave en este vivo. Eh, qué agradable que se siente luego. Bueno, Sí, sí. y sí, tal cual, porque uno, cada tanto uno siempre dice, ¿no? Como terapeuta, hay que mirar hacia atrás y ver cuánto uno ha crecido, cuánto uno ha sanado, ha cambiado y cuánto se ha transformado, ¿sí? Yo siempre digo, parecemos mariposas, así que nos tenemos que meter adentro de un capullo para salir transformados. Es eso, porque tenemos que abrazar nuestra sombra, tenemos que abrazar a aquellos que no nos gusta tanto de nosotros, pero que forma parte de nosotros. Y tenemos que ver cómo se transforma eso para poder tener nuestra mejor versión, ¿sí? Como vos bien dijiste, Vane, sí, esto de sanar es poder transformarnos, trascender hacia nuestra mejor versión. Ay, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Eh, qué hermoso. Y qué hermoso verlo como algo integral, ¿no? Tipo cuerpo, mente, alma, todo fusionado de alguna manera, inevitablemente. Así que bueno, sí, un gran proceso el que toca. Por eso mucha paciencia siempre, mucho amorcito, mucha compasión hacia uno mismo, hacia los distintos estados que vamos transitando en este proceso de salud, ¿no? Así que sí. Tal cual. Sí, y los cristales, sí, ya que nos convoca hoy, los cristales tienen un papel muy importante, sí, en todo esto de la sanación y de la transformación. Porque la verdad que, bueno, el que empieza a tener contacto, sin ni siquiera trabajar con los cristales, sino decir de tener contacto, ya sea lo tengo colgado, lo tengo en mi escritorio, lo tengo conmigo, eh, uno va viendo los cambios, ¿sí? Ay, sí. Va viendo los cambios porque realmente, si bien actúan a un nivel muy sutil, pero van trabajando así de a poquito en nosotros y nos van transformando, ¿sí? Así como ellos también se transforman, nosotros también nos vamos transformando. Sí, sí. Bueno, todo lo que es cristales, uso de cristales, ya sea como decimos así, porque a mí individualmente me resuenan tenerlos y demás, o prácticas de sanación a partir del uso de cristales, es como que ofrecen una medicina vibracional. O sea, en este caso la medicina o la sanación viene de la mano de la frecuencia vibratoria que emite ese cristal, y de mi posibilidad de recibir esa frecuencia vibratoria, porque
existe en nuestra composición física moléculas que son similares, por ejemplo, a las del cristal de cuarzo. Entonces es en esa resonancia, en esa afinidad que puedo tomar la frecuencia vibratoria del cristal y vivir esta transformación, ¿no? Porque si acercamos un cristal a una mesa, probablemente la frecuencia vibratoria energética de la mesa cambie más, el cambio es más significativo en mí, que tengo en mi molécula, en mi esencia, en mi cuerpo físico, en mi pineal, en tejidos grasos, en sales, en distintas partes del cuerpo, literalmente moléculas que son similares a las del cristal de cuarzo, por ejemplo. Tal Entonces, cual. Ujú. por un lado. Y igual, lo primero que a mí me dijeron, como cuando entré en contacto con cristales, es que la energía del cristal iba a impactar en mí porque iba a impactar en el agua de mi cuerpo. Tipo, eso fue como lo primero que conocí y me sirvió, tipo, como para entenderlo. Digo, ok, el agua es el elemento que primero se remoleculariza las energías del entorno. Si le acerco un cristal, yo sé que el agua se cambia, se vitaliza, se nutre, se vuelve más Más saludable, energética. entonces, bueno, claro, acerco un cristal a mi cuerpo y el agua de mi cuerpo va a ser el que transite esa sanación o esa transformación. Pero claro, después hay más esto de compartir moléculas similares, ¿no? En mi física, en mi biología respecto, y también la de cristal. Entonces, bueno, nada, no es tan mágico, es también física esto. Tal cual, sí, Vane. Mira, justo acá estaba buscando para leer bien, porque eh, hay siempre que dar conceptos claros, sí, que bueno, nos gusta trabajar esto, y tiene mucho que ver también con la física, sí, porque hay un postulado, sí, de Albert Einstein, donde él dice que toda materia es energía y constituye por ahí el fundamento para poder comprender esto que vos decías, ¿sí? Cómo impactan la frecuencia de los cristales en nosotros mismos, ¿sí? Y esto porque es así, porque como bien nosotros sabemos, que ya lo hemos estado viniendo trabajando, todos tenemos un campo energético, ¿sí? Un campo de resonancia y tenemos estructuras específicas, sí, que son las estructuras cristalinas, que como bien dijo Vane, están compuestas por la glándula pineal, también por la tiroide, el hipotálamo, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras cristalinas comienzan a percibir, ¿sí?, la frecuencia del cristal y comienzan a resonar. ¿Para qué? Para poder, como bien dijo Vane, poder remolecularizar, convertir a las moléculas en cristalitos, ¿sí? Porque bueno, a eso es a lo que se quiere llegar. Y cuando uno dice por ahí cristalizar o volverse cristal, significa poder incorporar más cantidad de luz, ¿sí? Más cantidad de frecuencias elevadas en nosotros. Incorporando esas frecuencias elevadas, podemos curar enfermedades que sean físicas, bloqueos mentales, bloqueos emocionales, bloqueos energéticos, porque si es algo que es muy completo y que traspasa todo lo que es la parte del holos, ¿sí? De todo este concepto del todo entero de nosotros, son los cristales, ¿sí? Porque depende de la técnica con que lo estemos trabajando, y también depende mucho de qué cristal se esté utilizando, vamos a poder trabajar con todos estos aspectos, ¿sí?, que forman nuestra esencia como ser humano. Wow, sí, 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 o sea, trabajan en nuestros distintos cuerpos en simultáneo. Tal Hermoso, cual, sí, sí, es más. así, Dana. ¿Y por qué? Porque comienzan a resonar, ¿sí? Comienzan a vibrar de una determinada manera, porque también hay que entender, ¿sí?, que el cristal es una conciencia, ¿sí? Es una Eso. conciencia cósmica de muy elevadas frecuencias, que podríamos decir que están densificadas para poder estar en materia, ¿sí? Para que nosotros lo podamos tocar. Pero en sí son conciencias, ¿sí? ¿Qué más? Si querés, que leo
qué fue lo que una vez canalicé, ¿sí? Teniendo los cristales eh, conmigo, ¿sí? Me decían así, que los cristales son pequeñas partículas de luz llevadas a una densificación para estar acá en la Tierra. Dependiendo del plano en que estén, es cómo se lo ven. Todos tienen una esencia que desprendida de la fuente van con una frecuencia. Puede ser una frecuencia de sanación, una frecuencia de transmutación, una frecuencia de integridad física, una frecuencia de integridad mente-corazón. Y de acuerdo a su grado de evolución, es lo que pueden hacer con el campo cuántico de la persona. Wow, wow. O sea, partículas de luz que tomaron cuerpo. Exactamente, ¿sí? Mm, Y, y que nosotros también somos partículas de luz que hemos tomado cuerpo. Pasa que nos hemos olvidado de nuestra propia esencia, ¿sí? De nuestra propia divinidad. Y los cristales de cuarzo nos ayudan, ¿sí? A reorganizarnos, remolarizarnos y que de a poquito comencemos a recordar eso que somos, ¿sí? Esa chispa divina, es esa luz cristal que también somos nosotros. wow, sí, 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 sí. En este sentido, vos sabés que se me viene al recuerdo esto de que la diferencia entre un cristal y una piedra es que, además de su frecuencia vibratoria, sus propiedades y demás, es que cuando las observamos con microscopio, primero que su composición es diferente, pero después que los cristales tienen una geometría matemáticamente medida, perfecta, eh, pero y en este sentido, como que resulta la magia de decir, pero ¿en serio esta geometría, este patrón tan armónico, tan perfecto, tan meticulosamente como ordenado, ¿en serio está dentro de esto bajo microscopio? Y es como, sí, entonces, bueno, nada, sí, sí, Es algo increíble, ¿sí? sí. Porque digamos, uno cuando empieza por ahí a investigar, comienza a decir, bueno, pero ¿qué es un cristal? O ¿por qué actúa el cuarzo como actúa en nosotros? Por esto sí que vos dijiste, o sea, cómo se van uniendo esas moléculas, esas estructuras, y van formando estructuras mayores, ¿sí? En donde son geométricamente perfectas. La del el cuarzo cristal casualmente es un hexaedro, ¿sí? Que forma, que a su vez, bueno, el hexaedro está en toda nuestra malla matriz, Ujú. también es parte de la plantilla dodecaédrica de Gaia, entonces por eso es que también actúan como por frecuencia y por qué, digamos, nos transforman tanto, porque nos hacen ir acoplándonos de a poquito a lo que son las frecuencias universales, ¿sí? Ay, Ya que como ellos la aportan, nos pasan para nosotros y dice, bueno, la, tomen, ustedes también pueden lograr. la aportan y la emanan constantemente, ¿no? Y en este sentido, ¿sabes qué se me viene? Que los cristalitos, cuando los acercamos a nuestro cuerpo, y es como que no tienen margen de error, porque como estamos diciendo, son energía de luz pura que volvió materia para acompañarnos en nuestra evolución. Entonces, no nos va a hacer daño tener cerca un cristal, al contrario, siempre va a trabajar a nuestro favor, a nuestra sanación, a nuestra armonía. Entonces, esto por un lado, y por el otro es que, ay, se me fue, me olvidé, pero Tranqui, piense tranquila, pero sí, si querés, párate, mientras vos te vas acordando o te acordaste, Chavane. me volvió, que es que esto de que están constantemente emanando energía y bueno, y yo voy a poder interactuar más con ellos y con su frecuencia y voy a poder ver más los resultados, también cuanto más
me predisponga a establecer este vínculo genuino, ¿no? Respetuoso, armónico, porque supongamos que me dan un cristal, me lo regalan, y lo tengo ahí tirado, juntando polvo, lo agarro así, uy, este cristal, bueno, me lo voy a dejar en la mochila, y lo dejo ahí tirado en la mochila con todas las cosas revueltas, y el pobre cristalito, y encima le digo, protégeme, ¿viste? Lo tengo de protección, y encima le digo que me proteja, es como que no, no es que va a actuar mal, sino que su margen de acción va a estar como en pausa, como dormido, Va a ¿no? estar inactivo, tal Pero cual. Sí, es cuando interactúo con respeto, pidiéndole permiso para trabajar con su energía, para poder interactuar, cuando me permito a mí misma recibir y conocer la magia que me pueden ofrecer. Es ahí cuando se empieza a mover y cuando realmente, por ejemplo, si tengo un citrino para la prosperidad, es ahí cuando va a empezar a moverse la energía, es ahí cuando voy a empezar a recibir esto que pido, por ejemplo, prosperidad, por decir algo, ¿no? Eh, o una tal oportunidad. cual, Vane. Y bueno, decirles que pobres, si los tienen juntando polvo, primero que van a estar como que un poquito enojados, ¿sí? Enojado. Porque tienen ser como conciencia que estoy, que ellos son, manejan no los sentimientos ni la emocionalidad como nosotros, pero bueno, cuando uno comienza a trabajar con ellos y comienzas a percibirlos, nos damos cuenta que cada uno tiene su carácter, si uno le quiere decir, sí, su personalidad. Y bueno, esto de por ahí que estén juntando polvo en una repisa o que lo tengamos en una mochila y no lo saquemos cada tanto. Recuerden que hay que lavarlos, ¿sí? Para que se les pueda desprender todas las frecuencias que por ahí van absorbiendo, ¿sí? No, no todos son cristales por ahí que absorben frecuencias. La mayoría los emana, ¿sí? De los que son los cristales de cuarzo van a emanar frecuencias siempre y cuando estén activos. Pero si yo los tengo juntando polvo en una repisa, los tengo guardado en una caja o en una mochila, ellos es como que se inactivan y se comienzan a activar cuando están cerca, ¿sí? De nuestro campo. Porque mira, Vanessa, es algo que es magia pura, yo siempre digo, es comenzar a comprendernos los cristales y poder entenderlos. Y ellos se van a ir activando y nos van a dar la frecuencia necesaria que nosotros estamos necesitando en ese momento, muchas veces sin pedírselos. Si nosotros intencionamos y pedimos que por favor o nos quiten este dolor de cabeza o nos quiten esta angustia, ¿sí? Ellos actúan en base también a la intención que nosotros le ponemos, pero muchas veces actúan por intención propia, dijera yo, ¿sí? Para poder vernos bien y que podamos siempre seguir estando, ir alcanzando sus propios gradientes frecuenciales, ¿sí? También va a depender del cristal que tengamos. Tal cual, tal cual. Me paré recién porque estaba mi gatita en la puerta, pero no quiso entrar, así que ya, hubo un movimiento acá, pero ya está. Tranqui, yo no te veo, así que imagino que siempre estás sentada, así que vos quedate tranquila. Eso sí, si te vas a ir por mucho tiempo, Ay, avísame, porque yo capaz me quedo esperando y no estás del otro lado. Tranqui, tranqui. es cierto, es cierto. Yo te aviso, no, recién me paré un momento para ver a mi gatita que estaba haciendo ruidito en la puerta, pero abrí la puerta y se fue, así que bueno, la cerré de vuelta. ¿Cómo es? Esto que decías, que compartías, como sí, con mucha presencia, poder, ahí volvemos, poder, voy a abrirle la puerta, voy a dejarla abierta, ya fue. Dejala, que ella también quiere estar, Ella pobrecita. No también quiere seas estar. así. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está, ahí está. Ya seguramente ya se viene para acá arriba de la mesa. Bueno, respecto de los cristalitos, el domingo pasado, que acá en casa hice
un encuentro que nombré así, experiencia como cuarzo cristal, y cada una de las chicas que participó trajo un cristalito de cuarzo y trabajamos como con esa energía. Yo les contaba que una vez me pasó que, ahí está, una vez me pasó que, ay, porque está mi gatita arriba de la mesa, amiga, claro, como vos no la ves. Tranqui, no te preocupes, déjala. ¿Quién es la santa? La fantasía, la fantástica. Ahí se bajó. Bueno, yo les contaba a ellas que cuando fuimos a Capilla, que estábamos en una feria, fuimos a Capilla del Monte con Caro, con un grupo de compañeras, estábamos en la feria, vimos un puesto de cristales, nos volvimos todas medias locas, empezamos a elegir, pudimos comprar o incorporar muchos, más bueno, el vendedor nos dijo, ¿quieren venir a mi casa? Que tengo más, o sea, ahí tengo todos los que tengo, y nosotras le dijimos que claro que sí. Él nos dio su dirección y al día siguiente fuimos hasta su casa, entramos a su comedor, a su patio, nos mostró todos los cristales que tenía, bueno, y ahí, entre los que me traje, yo me traje una florita verde violeta. Y cuando tengo esta florita verde violeta y tengo todos los cristales que traje, que le mostraba a mi pareja, los como que acomodé todos en el sillón, me acuerdo, y algunos tenían un poco de tierra, porque claro, eran cristales que estaban como en el patio de la casa, Ujú. la vendía y estaban como en cajones, ¿no? Estaban como en fuentones, no sé, en En cosas. bolsa, así como nosotros acá tenemos los bolsones de arena, él tenía bolsas de cristales. Sí, 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 así. Y bueno, y entonces como algunos tenían un poco de tierra, yo digo, los voy a lavar. Y agarro la florita verde violeta y la pongo abajo del agua. Y cuando lo hago, siento, esto es lo que le contaba a las chicas cuando vinieron el domingo acá, a casa, cuando pongo la florita verde violeta abajo del agua, siento que me dicen no, como si hubiera gritado, me hubiera dicho no, y entonces yo la saco y digo, yo estoy bien, ¿quién me habla? Fue como que ¿qué pasó acá? Y me acuerdo que miraba el cristal y lo sentía como si me estuviera mirando mal, como si el cristal estuviera enojado conmigo, o sea, así. Y claro, cuando me pongo a buscar información sobre las propiedades de este cristal, justo resultaba que era hidrofóbico, o sea, que no le gustaba el agua. El agua. Ujú. Y así Tal como cual. turmalina, Sí. tampoco le gusta el agua, a la selenita blanca porque se van desarmando incluso. Y claro, ahí dije, ay, claro, este cristal me habló, me dijo que cómo lo iba a poner abajo del agua. Y ahí le pedí perdón, perdón, le di espacio. Me costó mucho sentir que ya me había perdonado. Ahora está todo bien, pero en ese momento realmente sentí como que estaba muy, muy enojado y después lo sentía como lastimado, como que yo le había hecho un daño al mojarlo realmente. Y bueno, nada. Tal cual, vale. Sí, porque voy a por ahí a explicar un poquito, porque digo, bueno, la gente que nos escuche, que por ahí no está acostumbrada a trabajar con cristales, Sí. realmente uno dice, sí, los escucha porque ya estamos acostumbradas nosotras, pero en sí es cómo los podemos percibir, ¿sí? A Ujú, los cristales. Y a mí me pasó algo muy parecido cuando recién comencé a conectar con los cristales, que no sabía mucho de ellos, salvo lo que era un cuarzo cristal y hasta ahí nomás. ujú, Y me pasó que un día, como siempre, me habían enseñado que había que lavarlos con bastante agua, ¿sí? Y después había que ponerlo en agua con sal. ujú. Yo había preparado agua con sal y muy parecido a esto que vos contás, lo que hago es pongo los cristales, los lavo bien, entonces digo, bueno, ahora los voy a poner en agua con sal y siento como una revolución en las manos Vos te... y como Ay, una vocecilla, pero así como de un niño que decía, no nos gusta, no, no nos gusta. Y digo, oh, dije yo, bueno, acá ya pasó el límite de mi cordura, dije, y volví otra vez a conectar con ellos y poder sentir la frecuencia, y ahí es cuando me imprimen esta información de que a ellos
no les gusta estar en agua con sal. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo los limpio entonces? O sea, ¿cómo los vuelvo a su frecuencia para poder seguir conectando con ellos, ¿sí? O trabajando, que uno que trabaja con cristales. Y Ujú. bueno, después ellos mismos me dieron un código, ¿sí? Para que los puedas limpiar. Pero bueno, cuando uno comienza a conectar con los cristales, hay que estar abierto porque estas experiencias suceden, Sí. ¿sí? Em, y mira, veo que Lili está conectada. Lili, una genia, porque ella fue la que manejó en la camionetita hasta Capilla y volvió y pobre, no solamente tuvo que ir con todas nosotras que veníamos charlando, sino con la catarnada de piedras que compramos, porque cada una compró piedras y no eran piedras chiquitas, ¿sí? Tengo una acá, está mi altarcito, eran piedras de este tamaño. Todas las que traíamos, yo creo que cuando nos vio subir a la camioneta, no nos dejó, porque no nos dejó tiradas nomás, porque no nos íbamos a poder venir con Ay, las piedras. porque ella también tenía piedras. Y yo también. Entonces no podía decirnos nada, ¿sí? Lili, genia, un beso. Que veo que está ahí conectada. Ahora sí Sí. nos vamos también a ir con ella a Capilla, sí, nos vamos también un grupo junto con Vane, bueno, Lili, yo, Marita, Lore, María Argentina, María María Rosa. Hermosa, no sé si Raquel, creo que no me falta nadie porque somos unas cuantas, nos vamos otra vez a Capilla y ojalá Ojalá podamos esté. ir otra vez a ese lugar tan maravilloso donde había tantos cuarzos, cuarzo blanco, cuarzo rosa, cuarzo azul, las fluoritas que había, las nodocroxitas, la verdad que era impresionante Sí, la cantidad que había de cristales y cada uno emitía su frecuencia y es algo maravilloso. sí, sí, sí. Vos sabés que, ay, Lili, te queremos también mucho, mucho, mucho. Sí, y bueno, a la vuelta sentimos esto de que estábamos volviendo como muy rápido, muy bien, ninguna estaba cansada, estábamos re pilas y claro, si había una increíble cantidad de energía arriba de esa camioneta, ahí Lili dice, nos ayudaron a llegar rápido, jaja, sí, nos ayudaron a llegar. Tal cual. Y Ay, hay que abrirse a todo tipo de experiencias, por supuesto, siempre positivas, porque un cristal jamás nos va a llegar nos va a llevar a una experiencia disarmónica, ajá, siempre nos va a llevar a una experiencia armónica, una experiencia positiva para que uno pueda crecer, pueda evolucionar, pueda comenzar a conectar con uno mismo y esto que vos decías, Vane, sí, desde el principio, decir, bueno, llegar a nuestra mejor versión, ¿sí? A la mejor versión que, bueno, en esta encarnación, aquí y ahora, es la que nos toca afrontar y hasta dónde vamos a llegar. Pero sí, hay que abrirse a un montón de experiencias que uno tiene con los cristales. sí, 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 sí. Esto de ir como desandando nuestra propia maestría en este sentido de ir construyendo nuestra mejor versión o sanación y demás, bueno, es un poco eso. Sí, gracias a la asistencia de los cristalitos. Tal cual, Vane. Y a ver, esto que uno dice, bueno, ahora el trabajo con los cristales y de decir, bueno, cómo conectamos, todo lo de la frecuencia, em, ya es una medicina que es ancestral, ¿sí? Que ya viene desde hace muchos años, porque comunidades, colectividades como los celtas, por ahí también en Avalon, muchos de la alquimia también trabajaban con los cristales, los alquimistas, Ujú. y sobre todo hay una civilización que fue, digamos, como el auge de lo que era la sanación con los cristales, era Ajá, la civilización de la Atlántida, ¿sí? Ellos ya conocían todo lo que era esta tecnología, ¿sí? Porque si bien uno los ve así, pero si uno combina los cristales de cuarzo con códigos vibracionales, ¿sí? Ya sean símbolos de luz, como le decimos nosotros, y a eso le sumamos
la frecuencia de alguna oración, ¿sí? Se forma toda una tecnología que los atlantes casualmente trabajaban muchísimo. Más ellos tenían bibliotecas cristalinas, ¿sí? Porque si hay algo que tiene el cuarzo es la capacidad de poder almacenar información, ¿sí? Información que se imprime de manera energética, sí, por supuesto, y que, a ver, y que llega a nosotros por resonancia, o sea, cuando nosotros llegamos a la resonancia de la frecuencia en donde está inscrita esa información, es cuando logramos, digamos, percibirla, tenerla, ¿sí? Y que esa información se plasme de alguna manera acá otra vez en el campo físico. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Bueno, no, me, ¿Querés que me lea algo que tengo acá de mis apuntes de lo que trabajaban, sí, en la Atlántida? Mira, hay algunas cositas muy interesantes que, bueno, esto que yo voy ahora a leer está sacado del libro Cuarzos Maestros, sí, Ujú. de Nina Linares, que ella arma toda una maestría, sí, de los cuarzos maestros. Entonces, ella, por ejemplo, en una parte, sí, de la página 85 al 87, comienza a hablar de lo que eran los cristales en la Atlántida. Y si hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, dice que en la Atlántida no existía el lenguaje escrito. Todo se podía grabar como archivos de luz en el interior de algunos cristales de cuarzo. Las bibliotecas estaban formadas por láminas transparentes de cuarzo y por cristales que contenían innumerables holografías de información. Solo había que apoyar una cara determinada del cuarzo sobre la frente o sostenerlo en la mano o en contacto con el latido del corazón para ver, sentir y comprender la información que se deseaba. Los cristales de cuarzo se utilizaban para enfocar y transmitir pensamientos y sentimientos telepáticamente a otras personas, animales y plantas, ya que apenas se hablaba. La voz era utilizada para emitir sonidos sagrados o para el canto en determinados rituales. Yo cuando leí esto dije, wow, ¿no? Sí. La importancia que se le daba, ¿sí? A los cristales de cuarzo Ujú. y, y cómo ahora también está volviendo a surgir, ¿sí? Todo esto de las sanaciones con cristales, porque bueno, hay muchísimos canalizadores eh, que van transmitiendo por ahí la información que van dando los cristales y cómo poder emplearlos, ¿sí? En métodos de sanación que sean efectivos. Sí, bueno, desde ya que esto que decíamos antes, la pureza que da lugar a su existencia va a ser siempre favorable, va a ser siempre para la sanación y creo que es como que ahora estamos apenas empezando a recordar de qué manera nos pueden asistir y acompañar. O sea, fíjate todo lo que has compartido, que era propio de los cristales y la civilización atlante. Eso lo vamos a ir recordando, lo vamos a ir puliendo y probablemente lo podamos como volver a utilizar, ¿no? De hecho, creo que hace poquito había visto que Ariel León estaba sugiriendo que cada uno tenga un cristal de cuarzo y él como que lo iba a intencionar que desde su cristal de cuarzo se emanara y se conectara la energía con el cristal de cuarzo de las personas que estuvieran participando de la sesión, para que él mismo pudiera estar activado y trabajar conmigo, por ejemplo, ¿no? Tal Entonces, cual. digamos, yo siento que poco a poco vamos a ir descubriendo inclusive más
propiedades, más atributos, más maneras que, que, que son como posibilidades de actuar y de trascender y de aprender junto a los cristales y puntualmente junto a los cristales de cuarzo. Antes, Tal amiga, cual. Sí, decía que el libro era el libro de cristales de cuarzos maestros, cuarzos ¿no? maestros, para que lo busco, que acá lo tengo. Dale. Y así mostramos los cuarzos maestros. Ay, bueno, yo tengo millones de libros de los cristales, porque bueno, acá está, sí, los cuarzos maestros, dice Guía de la Maestría de Cuarzos y sus propiedades energéticas de Nina Linares, sí. Bueno, Nina Linares es una genia, al igual también que Katrina Rafael, sí, que también es otra persona que canaliza muchísimo con los cuarzos. Y bueno, ellas son las que por ahí han sido un poco pioneras, ¿sí? En esto de descubrir lo que es el uso, ¿sí? De los cristales. Ajá. Después me hizo acordar esto que vos dijiste de Ariel León. Acordate que cuando uno hace la puja, ¿sí? La estructura puja de Tamiana, uno puede también acercar los cristales para que se impregnen, ¿sí? Con esa frecuencia. Eh, y yo creo que cuando siempre trabajamos con estructuras cristalinas, ¿sí? Eh, lo que hacemos es siempre que alguien acerque los cristales para que se carguen con la frecuencia, ¿sí? Que comienza a vibrar esa estructura cristalina, ¿sí? Por ahí, bueno, comentar, ahora ya vamos a ver porque tenemos pensado, yo vengo leyendo acá el machetito que tengo en la compu de todo lo que íbamos a hablar. Ahora después ya íbamos a hablar un poco de lo que eran las distintas técnicas, porque ahora, bueno, la humanidad, como está en este proceso de cambio, que vos bien dijiste, Vane, al principio del vivo, el cambio ya está, ¿sí? Ya lo tenemos en las narices, por más de Sí. que a veces no lo podamos ver ni oler, pero sí se intuye en el aire, y cada vez es más. Entonces, como ahora otra vez el ser humano tiene la frecuencia vibratoria adecuada, ¿sí? De aquellos que han comenzado a trabajar en su despertar de conciencia, en poder conectarse con su propia esencia, ¿sí? Entonces, es ahí que por eso que se está recibiendo muchísima información, ¿sí? De los cristales. Ujú. Y hay una civilización, hay dos civilizaciones, por ahí podríamos decir que son las que portan y nos están haciendo recordar esto de los cristales, y unos son los pleyadianos y otros son los arturianos, ¿sí? Los dos son grandes maestros en cuanto a lo que son toda la sanación con los cristales. Sí, sí. Y bueno, de hecho, muchas de las prácticas que ofrecemos tienen este origen, ¿no? O sea, son técnicas canalizadas a estas civilizaciones o a estos grupos estelares de seres. Así que, sí, ¿querés que contemos un poquito sobre eso? Yo antes me quedé con ganas de mostrar lo que es un cuarzo maestro, para que se Ay, entienda. dale, yo no lo veo, pero vos Ay, decís. yo porque los cuarzos Ay, no. vienen en gemitas o vienen así torrecitas como pequeñas, como obeliscos parecieran, pero bueno, tienen 6 lados, ¿sí? Base hexagonal, ahí Ay, las dos mostrando lo mismo al mismo lo tiempo. mismo. Ah, genial. Sí, sí, sí. Y estos cuarzos maestros son los que, bueno, nada, los que nombraba recién Caro como en título del libro, ¿no? Acá tengo otro que es el grande que te mostraba hoy a la mañana, amiga, que tiene a su Bien. vez Ese, otro, ajá, otro cuarzo que eso sale hacia un costado, haciendo un ángulo de 90 grados. de Ahí, 90. Ujú. Estos también son, este es un cuarcito maestro semilla, ¿sí? Y este es un cuarzo maestro llave también, ¿sí? O sea, claro, em, por eso hay es, muchas maestrías que Nina Linares las va como
compartiendo, ¿sí? Claro. Hay muchísimas, hay. Exacto. Digamos, cada uno de los cristales de cuarzo, como después tiene estas distintas particularidades, ¿no? De que, por ejemplo, le sale un pedacito así en 90 grados, como este que yo mostraba acá. O tiene además otro llave, muchos chiquititos incrustaditos. O, por ejemplo, acá tengo otro que está como medio en una cruz, es muy chiquitito, pero son como muchos. Uno encima del otro y además uno muy grande cruzado. Bueno, cada uno de estos tiene una particularidad, tiene un plus, digamos, de frecuencia, ¿no? Como antes decía Caro, el cuarzo este semilla o el cuarzo llave. Entonces, bueno, nada, hay como mucha información más aún respecto de cada uno de los cuarzos y qué puedo hacer con ellos, ¿no? ¿Qué me vienen Acá a mostrar? está, mirá, justo encontré el tuyo, dije, yo me acordaba que acá estaba, ¿sí? ¡Ay! El cuarzo de 90 grados, ese que tenés ahí, mira, vamos a leer un poquito porque ay, a mí, bueno, ustedes perdonen, pero a mí me encantan los libros, y este que tiene ilustraciones más todavía, pero por ejemplo, Nina Linares cuenta que este cristal era utilizado en la Atlántida para viajar con la mente y también para trasladar la conciencia voluntariamente al cuerpo etérico y realizar viajes astrales fuera del cuerpo. La especialidad energética de este cuarzo maestro es la de ayudarnos a recuperar la memoria contenida a nivel celular de las vidas, atributos, cualidades y dones adquiridos en la Atlántida principalmente, relacionados con nuestra labor como terapeutas y sanadores relacionados con los cuarzos, la tecnología, mente, sentimiento. Claro. Mira vos. No, bueno, cuando vamos viendo yo en principio, por ejemplo, el grande amiga el que vos conocés, me lo regalaron. O sea, llegó como. Y dije, ay, qué lindo, mira, tiene este pedacito acá. Y ahí fue que Caro me dice, no, no, esperá, vamos a buscar a ver qué significa. Me dice, me fijo en mi libro. Entonces, cada cristalito tiene una particularidad. Y si llega es porque esa particularidad es momento de repente de, bueno, ir puliéndola, investigándola, sanándola, aperturándola, ¿no? Dándole lugar. Lo mismo si, Exactamente. por ejemplo, un cuarzo verde, un cuarzo amatista, como que más allá de los cuarzos maestros en sí y las particularidades que los cuarzos maestros tienen, como las que nombramos recién, si es un cuarzo amatista, si es un cuarzo citrino, si es un cuarzo rosa, o sea, si llegó a mí y es porque de repente su frecuencia es momento de trabajar. Incluso a veces pasa, como los cuarzos tienen esta conciencia inteligente, como decíamos antes, Caro, ¿viste? Puede pasar que, por ejemplo, yo quiero trabajar con el cuarzo rosa. Quiero un cuarzo rosa, voy, me lo compro, lo tengo, me lo pongo de dijecito y lo pierdo. Ay, digo, bueno, lo perdí, qué una pena, yo me largo a llorar, pero bueno, voy, pues, por ejemplo, voy, busco otro cuarzo rosa, me lo pongo, pero esta vez en un anillo. Y de vuelta, lo pierdo, se me rompe, pasan cosas. De repente no es momento de trabajar la frecuencia de ese cuarzo rosa, de esa conciencia y de esa vibración. Entonces, bueno, nada, de manera inteligente se nos van acercando y permaneciendo con nosotros o no, ¿sí? Esto que decíamos antes, cuando yo elijo un cristal, lo elijo y él también me elige. Así que Justo bueno, estaba por decir eso, ¿sí? Justo venía pensando eso, eh, que bueno, uno siempre dice que bien uno se piensa que por ahí elige al cristal, ay, porque lo miré de más. Pero hay algo en la frecuencia de ese cristal que viaja, sí, por las ondas hacia mi glándula pineal, casualmente hacia mis propias estructuras que me hacen que yo lo mire, me fije y diga, bueno, me llevo esto. Y tal cual como vos decís, Mane, cuando no es el momento de trabajar con un cristal, muchas veces se va, ¿sí? Yo sé que por ahí parece como que medio, que es como es medio loco, pero se va, desaparece, se pierde, o sea, no, si es un anillo se puede llegar a salir,
sin que nos demos cuenta, y cuando nos damos cuenta, uy, el anillo no lo tengo, es porque no tenemos que estar trabajando con esa frecuencia. Y tenemos que siempre permitirnos la posibilidad de ver a ver con qué cristal yo tengo que estar trabajando ahora, ¿sí? ¿Cuál es Sí. el cristal que se va a activar para activar en mí lo que yo tengo que comenzar a sanar? Sí, inclusive muchas veces más allá de las propiedades tomar esta decisión, o sea, a partir de esto, a partir de vibrar y de decir, bueno, con cuál, no sé, si voy a una tienda o lo que fuere, bueno, cuál es el que hoy me vibra, cuál es el que hoy me convoca de alguna manera o me llama, ¿no? Me acuerdo cuando aprendí a usar el péndulo, fui a comprar uno eh, a una tienda acá en Rosario, bueno, y me acuerdo que estaban todos colgaditos y estaban todos así colgaditos, como agarrados sobre Ah, y vos no lo puedes ver, amiga, pero bueno, del extremo de la cadena estaban todos colgaditos, sí, seguro te lo imaginas. Vos Sí, mirá lo y que los ponen en una varillita a veces, todo colgado, sí. sea, así. Y me acuerdo que yo quería, mi intención era ir y elegir uno de amatista, porque había tenido uno de amatista y se me había roto, pero como me gustaba, quería otro de amatista. Y cuando voy, primero que no me acuerdo si había o no, pero en el momento digo, pausa, me acuerdo que me dije, no voy a elegirlo, o sea, quiero que se muestre. Y estaban todos los péndulos colgados quietos y el que se empezó a mover solo, entre comillas, ¿no? El que reconoció mi frecuencia y yo me aperturé a esa posibilidad, se empezó a mover uno de ellos y dije, ya, me llevo a este que se está moviendo porque yo estoy intencionando que se muestre cuál es el perfecto. A todo esto cuando el péndulo se mueve solito, este que tengo que es de sodalita, como es medio oscuro y azul oscuro, yo había dicho, uy, no, yo quería uno clarito, tipo, si en mi deseo yo había ido a buscar uno de amatista clarito o quería uno clarito, uno de cuarzo rosa, uno, no sé, de amazonita, algún cristal clarito, no sé por qué. Y claro, cuando se empieza a mover, digo, me aperturé a que se mueva el indicado y justo uno que no me gustaba, ¿viste? Bueno, la chica me lo pido, me lo acerca, me lo da, lo agarro y digo, nah, o sea, este es perfecto, o sea, como que lo vi, lo toqué y fue como, wow, y este lo tengo hace años, espera, 3 años mínimo, y nunca, o sea, nada, o sea, ni se me ha roto, ni se me ha caído, al contrario, un vínculo, siento que este péndulo que tengo, que este cristal, que esta suadita es como una masa, o sea, porque la tiene encima como cientos de sesiones realmente, y es el cristal, el péndulo que más como que conecto, es el primero que agarro, y bueno, nada, fue como así, como que se mostró, estaban todos quietitos y este se empezó a mover. Así que bueno, sí. Es eh, así. Eh, yo muestro, este es mi, o sea, para trabajar yo, ajá, es un péndulo de lapislázuli, y me pasó algo muy parecido. Yo fui a una tienda y no estaba en mí comprar otro péndulo, ¿sí? Porque para trabajar con otras personas tengo los de cuarzo, a veces los de onix, depende de lo que voy a trabajar, es el cuarzo que hagan, perdón, el péndulo que hagan. Y este de lapislázuli, bueno, había ido a comprar saumerios y estaba lejos y yo sentía que tenía que ir hacia el mostrador, más allá de para pagar lo que me llevaba, ¿no? Es como que yo sentía que algo me tiraba al mostrador. Y cuando me acerco y veo que estaban todos los péndulos, acá la chica los tenía puestos así, ¿sí? En horizontal, y cuando lo miro, digo, ay, le digo yo, ¿ese es un péndulo de lapislázuli? Sí, me dice, ay, a ver, préstamelo. Y donde lo comencé a tocar, que empezó así, como ve, como reconoce la frecuencia, y digo, listo, me lo llevo. No quería ni saber cuánto iba a pagar, pero bueno, ese mes andaba como ajustadita por ahí de dinero. Dije, no, me lo llevo igual, porque cuando uno agarra el péndulo y comienza a girar en la frecuencia que uno ya sabe que la están reconociendo, dije, bueno, sí. venga para acá, y es con el que trabajo sobre mí, digamos.
¿sí? Claro. Pero sí, es maravilloso cómo uno empieza a relatar y son millones de experiencias así con los cristales, ¿sí? Ay, sí. De cuarzo. No, es algo increíble. Y también después también se van sumando las otras piedras, así como la sodalita, la fluorita, la lapislázuli, ¿sí? Que no son cuarzos específicos, pero sí también tienen sus propiedades y tienen sus propias frecuencias también. Y que Ujú. si llegan a nosotros eh, es porque necesitamos formar un vínculo de trabajo, si uno le quiere decir, o un vínculo eh, personal, ¿sí? Como si fueran guías, porque en sí son nuestros guías también, son otro tipo de conciencias que están para guiarnos en nuestro camino de evolución. Entonces, como que hay que eh, formar ese vínculo no tan especial que tenemos cada una de las personas que tienen y que conectan con los cristales. Ay, sí, sí, sí. Qué, qué maravilloso. Se siente muy bien. Se siente muy bien. Es como que me quedo ahí suspendida en en la frecuencia de lo que estamos hablando, no sé, en la intención y en el sentido y en el conectar realmente con ellos. No, no, muy Sí, mágico. ¿Sabes qué? tal cual. Se me viene también compartir en este sentido que como con ellos podemos establecer esto, un vínculo, ¿no? Una relación, es que en ocasiones y principalmente con los cuarzos es conveniente por ahí que si nosotros tenemos cristales para nosotros, para armonizarnos nosotros, que bueno, que de repente sea ese el vínculo y ese el límite, ¿no? Como que después queremos compartir un cristal de cuarzo con alguien para que, no sé, por ejemplo, se lo coloque cerca de, a mí hace el fin de semana que me dolían un poco los ovarios, que estuve indispuesta, me acerqué a un cristal de cuarzo, ¿no? Entonces, suponiendo que se lo quiero compartir a otro, bueno, que sea primero un cristal pura y exclusivamente para esa persona, o un cristal que yo comparta con otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá sobre mi escritorio muchísimos cristales. Hay algunos que son míos, como bien de uso personal, y el vínculo de trabajo, frecuencia y de aprendizaje es de ellos y mío, y hay otros cristalitos que tengo pura y exclusivamente destinados para las sesiones que ahora vamos a compartir, pero que son hacia otras personas, ¿sí? Hacia los consultantes. Después, por ejemplo, tengo los cristales con los cuales asisto a mi pareja cuando le tiene algún malestar o cuando lo pide. Más cristales que son únicamente que están en las botellas de agua, en las jarras, en la heladera. Los cristales del auto son los cristales del auto, o sea, están ahí para proteger y asistir en el auto. Y es como que uno va estableciendo estos como vínculos de trabajo, como decías vos, acuerdos con ellos, ¿no? Para que, bueno, el intercambio de energía y de frecuencia y su aporte tenga como un orden y se pueda como respetar esto, por así decir, ¿no? Más allá de que los cuido en este sentido de que no los tengo revoloteados en la mochila, como decíamos antes, ni llenos de polvo ni nada. Bueno, si tengo un cristal de cuarzo y intenciono que trabaje conmigo, bueno, voy a respetar ese acuerdo para, bueno, para no volverlo loco, por así decir, y usarlo un día yo, otro día con otra persona. ¿No? Tal cual, sí, Vane, porque a ver, em, si bien el cristal de cuarzo tiene su particularidad de emitir energía, también absorben nuestras propias energías, sobre todo, bueno, el cuarzo amatista. Entonces, siempre, bueno, cuando yo por ahí enseño el curso de cristal, o si uno toma por ahí otros cursos, siempre se recomienda tener nuestros propios cristales de uso personal, ya sea para hacernos nuestra propia sanación, para nuestra conexión, y después los cristales con los que vamos a trabajar con las otras personas, ¿sí? Acá hay una persona, esperen que no alcanzo a leer bien quién es, pero dicen dónde podemos guardar a los cuarzos o a los péndulos. Mira,
yo te muestro cómo los tengo yo, sí que los tengo acá en el escritorio. Por ejemplo, yo a los péndulos con los que trabajo con otras personas, los tengo en un frasquito, ¿sí? Con sal para que se descarguen, ¿sí? Cada tanto cambio la sal. Después, al que es mío propio, lo tengo, la mayoría los tengo, le voy a sacar, no voy a hacer lío, no hay que voltear nada, ¿sí? Pero usualmente yo los tengo en una cajita de madera, no sé si se puede Sí, apreciar bien, ¿sí? Después están todos así, ¿sí? Estos son todos los cuarcitos maestros, también después hay varillas. Em, Después también tengo algunos, esperen que no quiero tirar termo, no quiero tirar nada. Em, el vidrio es muy noble, ¿sí? Para poder guardarlos. Si no, yo tengo así acá en estas bateas de vidrio, sí tengo, bueno, los cuarzos, estos son los cuarzos azules, hay cuarzos blancos con amatista, hay cuarzo cristal, sí, hay cuarzo ahumado. Forman una linda tribu y una linda comunidad. eh, que por ahí, sí, por ahí no me gusta mezclar eh, los que no son cuarzos, ¿sí? Por ejemplo, mezclar un cuarzo con un ónix o con una fluorita, eso sí, no me gusta mezclarlos. Porque yo digo, bueno, son de distintos clanes, pero todo lo que sean cuarzos, siempre los tengo a todos juntos, ¿sí? Y cada tanto, bueno, los lavo, los saco sobre todo a la luz del sol, ¿sí? De la luna no me gusta mucho sacarlos, pero sí me gusta por ahí cada tanto la luz del sol porque eh, a veces es como que necesitan cargarse también ellos de esos fotones y después, bueno, hay símbolos para volverlos a estructurar a su frecuencia original, ¿sí? sí. Ay, amiga, me acuerdo de cuando incorporamos en nuestra familia cristalina las andaras, que la estoy mostrando. Ah, eh, las habíamos apoyado sobre el césped, las habíamos dejado al sol, las habíamos mojado y parecía realmente que estaban contentas. O sea, se sentían y se percibían como contentas de estar así, como al solcito, bueno, em, yo por ejemplo tengo acá para mostrar que mis cristalitos de cuarzo, los cuarzos maestros, los tengo todos como en un cuenquito que es como como de barro, que se vuelve duro. de arcilla capaz, Vane. Sí, ya me parece, sí. Entonces, bueno, los tengo acá. Después, por ejemplo, los cristalitos que uso para las sesiones de almajata, los tengo todos en un exhibidor plástico que están divididos. Y lo que hice para poder ordenarlos a todos, que los estoy mostrando, lo que hice para poder ordenarlos fue, además bueno, de conectar con la intuición a la hora de Carlos, ¿no? Y poner este con este, fue pendulear. O sea, lo que podrías hacer, que fue Villablanca Mariela, la que preguntó, es de última, por ejemplo, si quisieras tenerlos en un cuenquito o en un lugar de tu casa o en otro, con péndulo, preguntarle al cristal si se siente bien ahí, si se siente a gusto o si necesita, por ejemplo, que lo coloques en la tierra. Yo también tengo macetas en el escritorio, entonces muchas veces los apoyo un rato en la maceta. Pero esa es otra opción por ahí, como para interactuar con ellos. Bueno, usar el péndulo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se llaman estas piedras que mostramos recién? Se llaman andaras. Andara. La La, tuya, la, Vane, es una andara oceánica, ¿sí? exacto, Y esta que yo tengo acá es una andara zafiro. sí. Son piedras que, bueno, no son piedras, ay, perdón, no me maten, son cristales eh, bueno, son especiales y hace poco, sí, que han comenzado como a resurgir estas piedras, sí. De última, algún día podríamos hacer
un vivo por ahí dedicados a ellas y a nuestras propias experiencias que hemos tenido con las andaras y cómo llegaron a nosotras, ¿sí? Porque fue, no, algo maravilloso. También contando las moneditas para poder comprar y cuando las vimos, sinceramente me acuerdo, Vane, que dijiste, nunca pensé que iba a poder llegar a tener una en mis manos, porque bueno, era algo que recién las estábamos conociendo y que las mirábamos por ahí, creo que, ay, nunca me acuerdo cómo se llama este chico, Samuel Valdivia, él las mostraba y decíamos, ¡ay, qué belleza! Y las veíamos por Instagram y, y cuando las vimos No, no, en físico, de carne y hueso, uno dijera, no podíamos creerlo, no, no, y fue algo mágico porque, bueno, como siempre volvemos a repetir, las piedras llegan, ay, perdón, los cristales, ¿sí? Llegan a nosotros cuando es el momento adecuado para poder trabajar con ellos, para poder conectarnos, eh, para sacar la información, ¿sí? Que en muchas veces eh, nosotros mismos en vidas pasadas, sí, sobre todo por ahí los que somos las almitas un poco más viejitas, para llamarlo de alguna manera, hemos estado en civilizaciones como Lemuria y Atlántida, hemos encriptado información que ahora es momento de que las volvamos otra vez a desencriptar para poder eh, otra vez comenzar, sí, a que, bueno, a que vean la luz, sí, un montón de técnicas de información y de cosas, sí, porque realmente las andaras son como pequeñas bibliotecas, les digo yo, que están. Y bueno, nada, me emociona un montón porque me acuerdo de ese día, Vane, y nada, me llena el corazón. eh, y nada, poder compartir estas pequeñas experiencias que nos han sumado un montón eh, para que ustedes también se animen, ¿sí? Se animen a tener un cristal con ustedes, para que puedan tener contacto, ¿sí? Y para que puedan vivir también todas estas experiencias que hoy nos toca, ¿sí? Contar a nosotras. sí, 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 sí. Recuerdo que la primer noche que dormí, tipo que nos acostamos después de tener las andaras. Primero que me las llevé a dormir conmigo, por supuesto, y segundo que no las queríamos soltar, es como que iban para todos lados con nosotras. Segundo que, bueno, como soñé, vi, y hago comillas con los dedos, amiga, ¿no? Porque es como que pude ver esto que vos decías, como si yo estuviera dentro de la andara y me estuviera acercando y la hubiera estado viendo, como si eso que yo viví esa tarde que las vimos y que decidimos acercarnos y mirarlas y tocarlas y después comprarlas, como que lo vi, pero desde adentro del cristal, en ese sueño, en esa percepción, ¿no? En ese momento. Y bueno, nada, fue como un encuentro, como que pude ver cómo ella me vio y recibió y nos reencontramos y bueno, nada, sí, estaría bueno tal vez en algún momento hablar solo de las andaras porque, bueno, sí, hay como hay data también muy puntual de ellas. Sí, Y a ver, y también cómo también ha cambiado. Si yo veo en mis propias canalizaciones un montón de información que una vez se dice, ¿y de dónde la saco? Claro, si tengo la andar acá, en este lugar donde yo siempre eh, hago las lecturas del registro y conecto con mis propios guías, entonces puedo ver cómo ha cambiado esa información. Por eso digo, son como pequeñas bibliotecas como la mayoría, ¿sí? De los cristales, sí, sobre todo los cristales de cuarzo como esto que veníamos hablando, ¿sí? La mayoría son pequeñas bibliotecas y tenemos que estar abiertos a poder recibir esta información, ¿sí?
porque es información que es información para toda la humanidad, ¿sí? No es que unos pocos la tienen que tener. Por ahí capaz hay algunos que conectan y perciben más y pueden como decodificar esa información más fácil que otros, pero todos de alguna u otra manera podemos comenzar a percibir estas frecuencias, ¿sí? Que tienen los cristales. Ay, sí, 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 sí. Wow, qué hermoso. Vos sabés que me acuerdo que una vez una compañera, Yani, que se sumó hace un ratito, no sé si seguirá estando, me dice, ay, ¿vos qué sabés de cristales? Me dice, el Onix, ¿para qué sirve? ¿Viste? Y yo le digo, ay, yo sé de cristales, pero puntualmente el Onix, o sea, las propiedades específicas no las sé, o sea, son tantos los cristales que quiero compartir con esta pequeña experiencia que son muchos los cristales realmente, y cada vez hay más, ¿no? Porque nuestra frecuencia va cambiando, va de repente demandando un tipo de trabajo más profundo, entonces van apareciendo nuevos, como es el caso de la Andara, nuevos, entre comillas, ¿no? Eh, Nuevos pero, para nosotros, pero estas, quién sabe, desde ¿de cuándo? cuántos miles de años estaban esperando que alguien conecte con ellas, Sí, pero sí, pero tal bueno, cual. son Hay tan muchísimos, infinidades eh, de lo que son cristales, y bueno, hay una gran variedad y para cada situación, ya sea que tengamos algún bloqueo mental o para alguna situación particular emocional, para una situación física, siempre hay un cristal que, digamos, nos va a ayudar a poder trascender, ¿sí? Eso que estamos necesitando. sí, sí, sí. Em, Ay, iba a compartir otra cosa. Eh, Ay, igual, de vuelta se me fue. Muy Viene, miércoles, es muy miércoles, ay, fin de ay, agosto y sobre todo post portal del 8-8, entonces es como que todavía nos estamos acomodando un poco en frecuencias, digo yo, porque la verdad que este portal ha sido bastante heavy, entonces, bueno, sí, ya, ya, pasa que ya me acordé lo que iba a decir. Y es que eh, más de todos los que existen, que son un montón, cada uno con su propiedad, con su particularidad, con su frecuencia. em, Además, existen cristales etéricos, ¿no? Cristales como invisibles a los ojos, cristales que de repente no conocemos todavía. Bueno, también existen. Me acuerdo, por ejemplo, que en un retiro que hicimos con Caro en Capilla también, yo en cada conexión, en cada momento sí, de conexión, vamos a decir, de meditación, en cada espacio que se aperturaba, yo podía visualizar cuarzos dorados, todos dorados, no era un signo, me los nombraban como cuarzos dorados, o sea, y los veía como dorados, pero a su vez era como un doradito tirando a naranjita, o sea, un color que incluso no podría describir con palabras o con ejemplos conocidos, por así decir, no será, hasta el color era indescriptible. Y bueno, todas las ocasiones yo vi esos cuarzos dorados, que llamé así, decidí nombrarlos así, cuarzos dorados, pero bueno, los veía como con la forma del cuarzo maestro que estoy mostrando, como en forma de drusa. En un momento toda mi piel se recubría de ese cuarzo dorado y es como que me fundía a la tierra y a esa frecuencia, a ese cristal. Entonces, bueno, nada, además de los conocidos y de los que tocamos en materia, de contar y dejar esto también, compartirles que existen cristales en etérico, es ¿no? esotérico, ¿sí? Y mira, ay, espérate que me voy a buscar otro libro Dale, para mostrarlo. Em, dale, amiga, genial. Mira, Nina Linares, este lo compré y todavía no he podido mucho leerlo, pero bueno, ya voy a poder. Se llama los cuarzos cuánticos, ¿sí? Que tienen mucho que ver con esto que vos estás diciendo, y parate que a ver que yo encuentre la definición de ella, de Dale. por qué es un cuarzo cuántico que tiene que ver.
con esto que vos relatás, ¿sí? Estos cuarzos etéricos, porque uno dice, bueno, a ver, em, dónde están, ¿sí? Entonces, Nina Linares dice, se lo llama cuántico porque está más allá de las leyes del tiempo y del espacio. Es y está simultáneamente en varias dimensiones a la vez y no le afecta el tiempo, a pesar de ser un objeto material, ¿sí? Ella habla de algunas maestrías, como es el cuarzo Uluru, después la maestría del cuarzo cuántico, para que no quiero meter la pata, pero hay muchos. Ella acá nombra 7, por ejemplo, que es el cuarzo cuántico Esfinge, después está el de Avalon, está el archivo akáshico, cada uno tiene su propia maestría, y haciendo alusión que esto vos decías de poder verlos, es más, lo último que he estado así canalizando Ujú. es que, a ver, cada dimensión de conciencia tiene su propia geometría. Entonces, el cristal acá en esta dimensión, sí, que estamos todavía en materia física, sí, en 3D, tiene esta forma, pero hay simbología asociada, sí, donde está como encripta, se podría llamar, eh, la frecuencia del alma del cristal, ¿sí? ¿Cuál es la esencia? Entonces, si nosotros aplicamos ese símbolo de luz al cristal, lo vamos a llevar a una dimensión, a una octava más elevada. Así que por ahí es un poco esto que vos por ahí contabas, de Ujú. verlo con un color distinto, ¿sí? Es porque, claro, en esas otras dimensiones hay em, otras frecuencias que nosotros acá en la Tierra lo vemos como colores, sí, pero cada color tiene su propia frecuencia. Ah, Entonces uno dice, ay, no sé cómo es, no sé cómo explicarlos, ¿sí? Ni cómo decirlos, pero se pueden ver con otros colores, con otros símbolos, con otras geometrías, porque realmente em, al al romper esas leyes del tiempo como nosotros lo conocemos y del espacio, eh, se pueden acceder a estos otros tipos de cristales, ¿sí? Que son etéricos, que son cuánticos, ¿sí? Que están por ahí todavía quizás nuestra mente todavía no esté preparada para poder entenderlos del todo, pero están y actúan, ¿sí? sí, sí. ¿Sabes qué estoy recordando también? Que cuando estábamos en el encuentro con Ariel León, ambas en una de las meditaciones también percibimos como un cristal rubí. En mi caso se guardaba en mi pecho. Creo que te acordás que te miré y te dije, un cristal rojo entró en mi pecho y vos me dijiste a mí en la pineal. Y fue como, eso también. ¿Fue o a mí en la pineal y a vos en el pecho? No me acuerdo de eso, no estoy segura de eso. Pero bueno, ahí también era otro cristal, era todo rojo, como rubí, como muy, como si fuera liso, bueno, brillante, no sé bien cómo describirlo, pero también se me agotan las palabras, pero sí, era, y bueno, y era, no te puedo decir, era un cuarzo rojo, era un jaspe, no era eso, yo sé que eso no era, sé que era otro cristal. Y bueno, nada, en ese sentido también pudo haber sido, ahora que lo pienso, algún cristal etérico. Sí, Eh, tal cual, porque más cuando uno va haciendo meditaciones, a veces podemos conectar, sí, con estos cristales, a ver, que hay núcleos cristalinos en la Tierra. No me quiero meter mucho para hablar porque ya estamos casi con el tiempo y sería como para hablar un montón, pero la Tierra tiene núcleos cristalinos, ujú. eh, y a veces los podemos percibir, a veces hay cristales que son guardianes, se los podría llamar, de ciertos lugares, y cuando uno comienza a conectar con la vibración, por ejemplo, de decir Avalon, o también acá el lago Titicaca, sí, en Perú, o el monte Shasta en Estados Unidos, que son
lugares donde son vórtices energéticos de la Tierra, ¿sí? Porque así como nosotros tenemos chakras y vórtices energéticos, la Tierra también. Ujú. Entonces, a veces uno puede llegar a conectar con eh, esas frecuencias de cristales que por supuesto están a nivel etérico, ¿sí? A nivel cuántico, están en otro plano dimensional. Entonces, esto, como decía, este color que uno no sabe a veces ni siquiera cómo definirlo, porque a veces son como una gama de colores y bueno, y están y emiten una frecuencia, sobre todo de mucho amor, ¿sí? Son frecuencias elevadas que nos traspasan, ¿sí? Yo siempre digo, nos traspasan y nos llegan. Y bueno, hay que tomarlos, recibirlos, por ahí a veces poder preguntarles si tienen alguna esencia, alguna conciencia en especial, si vienen a traer un mensaje, Ajá. si vienen a aportar una frecuencia. Hay infinidades de posibilidades. Sí, 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 sí. Wow. Wow, wow, sí, tal cual. Bueno, amiga, nos quedaron algunas cositas por compartir, más podemos hacer Sí, parte 2 que yo ya creo está. que vamos a tener que armar una parte 2 de los cristales porque, bueno, hay tanto y a las dos nos apasiona esto y a su vez trabajamos con Ah, cristales, entonces con distintas técnicas, ¿sí? Entonces, bueno, es algo increíble, ¿sí? Abrirse a la magia que portan, ¿sí? Estas conciencias cristalinas. sí, sí, sí. Bueno, entonces, si te parece bien, hacemos hasta acá con esta información hermosa compartida. Y bueno, y dejamos lo que nos quedó pendiente, esto de compartir, era con Caro, es con Caro nuestra intención, entonces en una segunda parte, sí, el próximo, vamos al miércoles de septiembre, el segundo del mes, ir compartiendo lo que tiene que ver con técnicas de sanación a partir del uso de cristales, conversar un poquito sobre las que nosotras trabajamos. Y bueno, y también vamos a ver algo que un poquito nombraste, que son los códigos vibracionales y el lenguaje de luz, cómo pueden, por así decir, comandar la energía de los cristales para incrementar por ahí sus propiedades o su aporte, ¿no? Que nos van a ofrecer. Así que bueno, nada, nos quedó eso para compartir más adelante. Así Quiero, que sí, tal cual, Vane. sí, Y sí, como esto como decís, cómo se potencian, ¿sí? Los cristales cuando uno trabaja con códigos vibracionales y a eso asociado el lenguaje de luz. sí, 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 sí. Antes, hace unos minutos, Sol, Amor, Luz mandó un mensajito. Si vos, no lo voy a leer ahora, pero si sentís, Bella, que te podemos asistir o acompañar en algo, respecto de eso que compartiste, que es súper profundo y personal, nos podés mandar por privado y coordinamos algún tipo de sesión o encuentro, ¿sí? Así que bueno, quería decir eso. Y después gracias a Villa Blanca Mariela, gracias a Hermosa Lili por sus mensajitos, por mandarnos besitos, les mandamos muchos mimitos también y abrazos. Sí, 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 gracias, bueno, a todos los que se han sumado, eh, y bueno, y también darle las gracias a todas las personas que también se sumaron a nuestras cuentas para que hoy podamos estar, ¿sí? Porque bueno, por ahí no hemos contado lo que nos pasó, digo esto cortito y ya Sí, no demoro más, lo que nos pasó el miércoles pasado cuando fuimos cuando Vane fue a crear el vivo, nos encontramos que como ninguna de las dos tenía 1000 seguidores, no podíamos hacer el vivo. Y bueno, lo tomamos después cuando dijimos, bueno, no se puede, y probá vos y probó yo, y ninguna de las dos podíamos. Y dijimos, bueno, nos entregamos, fluimos y nada, decir, agradecer a cada una de las personas que se sumaron, sí,
para que esto sea posible, ¿sí? Para poder llegar, porque el conocimiento, como yo siempre digo, se va construyendo entre todo y la información que me llega a mí replica en Vane y de ahí replica a otra persona que quizás está a 1000, 2000, 3000 kilómetros de distancia y recibe información y esa información que ya llega a la Tierra se va, ¿sí? Circulando y se va entretejiendo, ¿sí? Ay, Y es sí. algo maravilloso. Así que muchísimas gracias a todas las personas, ¿sí? Que hicieron que esto hoy sea posible. Sí, sí, sí. Desde ya que, bueno, el archivo va a quedar colgado en nuestros perfiles. Ahora lo voy a compartir. Y si quisieran, tipo, por ejemplo, compartirlo en sus historias o compartirlo también con conocidos o volverlo a ver o dejar algún comentario, fantástico. Inclusive si tienen alguna, bueno, algunas fueron interactuando y contándonos, pero si alguien se quedó con ganas de compartir algo respecto de su experiencia con los cristales, hágalo, que si una parte 2 para seguir conversando de esto, ahí lo vamos a traer y lo vamos a compartir. Ay, Así, sí, sí, nada, sí. sí. Así que bueno, muchas gracias y bueno, yo me voy despidiendo, amiga, si te paso la palabra, pero bueno, gracias, gracias a todas, a cada una por estar, por vibrar, por resonar eh, y bueno, por todo, por estar. Así que bueno, eso. Muchas gracias y les mando un besito. Yo también, sí, bueno, es gratitud infinita, ¿sí? Por habernos dado este espacio, por hoy coparse con este tema tan cristalino, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen descanso y ya nos estaremos viendo en la próxima. Un Ay, sí, beso grande. con cristalitos ahora. Muchos besos. Adiós.